Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy presentaremos una cápsula referente al ramo de anatomía. En particular, abordaremos el tema de la columna vertebral. Hablaremos sobre generalidades de esta, sobre tipos de vértebra y buscaremos hacer un acercamiento a una aplicación clínica al hablar sobre algunas enfermedades relacionadas a esta. Con este video esperamos cumplir con dos resultados de aprendizaje. En primer lugar, esperamos que seas capaz de identificar los componentes presentes en las vértebras. Y en segundo lugar, que seas capaz de reconocer los distintos tipos de vértebras. Para cumplir con esto, pasaremos a revisar conceptos importantes relacionados a la columna vertebral. Columna vertebral. La columna vertebral desempeña funciones cruciales para el cuerpo humano, proporcionando soporte y manteniendo la postura vertical. Su papel fundamental es la protección de la médula espinal alojada en el canal vertebral y esta resalta su importancia anatómica. Las vértebras son huesos irregulares en conjunto con los discos intervertebrales componen esta columna vertebral, clasificándose en vértebras cervicales, vértebras torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Además, los discos intervertebrales están compuestos de un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Estos se sitúan entre las vértebras actuando como amortiguadores. Estos discos permiten la entrada y flexibilidad para absorber impactos, contribuyendo significativamente a la función y salud de la columna vertebral. En aspectos más específicos tenemos que el anillo fibroso está compuesto por capas concéntricas de tejido fibroso resistentes y elásticas. Y dentro de su función es que va a proporcionar resistencia y estabilidad estructural al disco. Por otra parte, tenemos el núcleo pulposo, que está compuesto por una sustancia gelatinosa y elástica en el centro del disco. Y dentro de su función es que actúa como un amortiguador absorbiendo impactos y permitiendo la flexibilidad de la columna vertebral. En cuanto a las curvaturas, existen cuatro tipos: cervical, torácica, lumbar y sacra. Las curvaturas, junto con los discos intervertebrales, ayudan a absorber y disminuir el esfuerzo que se presenta por actividades diarias como caminar y otras intensas como correr y saltar, existiendo curvaturas primarias o sifosis, además de secundarias o lordosis, siendo sifosis la curvatura torácica y sacra, y lordosis la cervical y lumbar. Nacemos con una única curva que corresponde a la sifosis dorsal, por tanto correspondería a la curvatura primaria, la cual es equivalente a la posición fetal durante la gestación hasta los 3 primeros meses de vida. Luego, entre los 3 y 9 meses, se va adquiriendo un control voluntario de la cabeza, lo que favorece el desarrollo de la lordosis cervical, que ya corresponden a las curvaturas secundarias. Entre el primer y tercer año, tras pasar por la fase de gateo, de pie con apoyos, entre otros hitos, se comienza a forjar la marcha y con eso se forma la lordosis lumbar. Y entre los 6 a 10 años se va desarrollando el desarrollo motor y con eso también las curvaturas de la columna que serán las mismas hasta la vida adulta. Así también existen deformidades de esta por variaciones anormales en las curvas fisiológicas. Las deformidades se encuentra la escoliosis, la cifosis y lordosis excesiva. La escoliosis corresponde a una flexión lateral de la columna con una rotación simultánea de las vértebras. La columna generalmente forma varios arcos opuestos, como podemos ver, para compensar y mantener el equilibrio del cuerpo. Se caracteriza por tener una forma de S. Asimismo, la cifosis se caracteriza por una curvatura de la columna hacia adelante, que se conoce como una joroba. Y en la lordosis, las vértebras se curvan hacia atrás y esta curvatura se encuentra normalmente en la columna lumbar. Luego de revisar estos conceptos referentes a la columna, podemos pasar a hablar en específico sobre las vértebras.
En este sentido, hablaremos sobre el concepto de vértebra típica. Es importante destacar con este concepto que existen características generales para los distintos tipos de vértebras, las cuales serán abordadas en este video. Y además existen características particulares para algunas vértebras específicas, las cuales podemos abordar en otra oportunidad. Una vértebra típica consta de un cuerpo vertebral y de un arco vertebral posterior, desde el cual se extienden varias apófisis o procesos que se relacionan con la inserción de algunos músculos y con la articulación con huesos adyacentes. Con respecto a las vértebras típicas, abordaremos los componentes que se pueden visualizar en la diapositiva. El cuerpo vertebral es la zona que soporta el peso y está unida a los otros cuerpos vertebrales mediante discos intervertebrales y ligamentos. Es importante saber que el tamaño del cuerpo vertebral aumenta en sentido inferior, tal como podremos ir viendo más adelante en este video. Esto se debe a que la cantidad de peso soportada va también en aumento. El foramen vertebral corresponde a este agujero entre el cuerpo y el arco vertebral. Los forámenes vertebrales de todas las vértebras forman conjuntamente el conducto vertebral, que como ya se mencionó, contiene y protege a la médula espinal. Ahora, en relación al arco vertebral, podemos hablar sobre algunos componentes importantes. Este arco consta de dos pedículos y dos láminas. Los pedículos son estructuras óseas que unen el cuerpo vertebral al arco. Y las láminas son igualmente estructuras óseas, en este caso aplanadas, que se extienden desde cada pedículo para unirse en la línea media y formar en la zona posterior del arco vertebral. También es posible encontrar en una vértebra típica procesos o apófisis transversas, que se extienden posterolateralmente desde la unión entre el pedículo y la lámina. Este componente anatómico es importante, por ejemplo, para la articulación con costillas en la zona torácica y para la inserción de ciertos músculos y ligamentos. Hacia posterior encontramos el proceso espinoso, el cual se proyecta desde la unión entre ambas láminas. Esta estructura también sirve para la inserción de músculos y ligamentos. Para ir finalizando con estos componentes de una vértebra típica, podemos encontrar los procesos articulares, los cuales sirven para la articulación con vértebras adyacentes. Y finalmente es importante saber que estos distintos procesos poseen caras articulares, que son los lugares donde se genera en sí la articulación. Partiremos revisando las vértebras cervicales, las cuales corresponden a las primeras 7 vértebras de la columna vertebral. Estas se caracterizan por tener un cuerpo pequeño y más ancho lateralmente, en el cual poseen un proceso uncinado que les sirve para articular con las vértebras adyacentes. Tienen un foramen vertebral triangular de un tamaño grande. El proceso espinoso es bífido, está como separado en dos y es corto. Además, posee un surco para el nervio espinal y en el foramen, en el proceso transverso, tiene un foramen para la arteria, vena y nervio vertebral. La mayoría de estas vértebras posee las características mencionadas. Sin embargo, C1 y C2, que son el atlas, la imagen superior y el axis, son atípicas. Son muy distintas a las otras vértebras cervicales. Un ejemplo claro es que estas no poseen un cuerpo. El atlas es el encargado de soportar al cráneo y gracias a su articulación con el axis permiten la rotación de la cabeza. Luego siguen las vértebras torácicas, que son 12, y estas se caracterizan por tener fobias articulares en los procesos transversos, las cuales articulan con el tubérculo costal de las costillas. Estas poseen un foramen vertebral circular y más pequeño. Y la forma del cuerpo vertebral se diferencia de la cervical, ya que esta tiene una forma de corazón. El proceso espinoso es largo y hacia posterior inferior. Recordamos que en las vértebras cervicales este era corto y bífido, y es una gran diferencia. Y además los procesos transversos son largos y potentes, se ven grandes.
Siguiendo de superior a inferior tenemos las vértebras lumbares, que por su posición son las vértebras con un cuerpo vertebral más grande y robusto. El foramen vertebral, al igual que las vértebras cervicales, es triangular, sin embargo, este es más pequeño. El proceso espinoso es robusto, corto, ancho y horizontal. Se proyecta como horizontalmente. Las caras articulares son casi verticales, las superiores. En cambio, las caras articulares inferiores son más separadas y miran hacia lateral. Además, podemos señalar que este tipo de vértebras posee dos procesos: el proceso mamilar, que se encuentra más en relación con las caras articulares, y el proceso accesorio, que se encuentra más en relación con los procesos transversos. Luego seguimos con las vértebras sacras. Estas son 5 vértebras combinadas, donde ellas tenemos la tuberosidad sacra. Luego tenemos por su cara anterior el promontorio, que es un borde superior y saliente del sacro. Marca la transición entre el sacro y la vértebra lumbar adyacente. Luego tenemos la cresta media, intermedia y lateral, que son crestas óseas que están en la cara posterior del sacro, brindando puntos de inserción para los ligamentos y músculos. Luego tenemos las alas, que serían extensiones laterales del sacro, conectándolas con la pelvis. También tenemos finalmente los forámenes sacros, que serían aberturas en el sacro que permiten el paso de nervios y de vasos sanguíneos. Luego tenemos finalmente las vértebras coxígeas, que estas rondan alrededor de 4 a 5 vértebras. Dentro de ellas tenemos el asta coxígea. También tenemos la base, que esta es la parte ancha y superior de cada vértebra coxígea. Finalmente tenemos el ápice, que sería este extremo inferior puntiagudo de las vértebras coxígeas y forman el extremo de una cola ósea. Ya habiendo recopilado toda esta información, vamos a practicar lo aprendido. Pregunta 1. ¿Cuáles serían las curvas primarias o cifosis? A. Lumbar y cervical. B. Torácica y lumbar. C. Sacra y torácica. O D. Cervical y sacra. La respuesta correcta sería la C. Sacra y torácica. Esto debido a que se denominan así por ser las primeras en desarrollarse, específicamente en el periodo fetal. La pregunta número 2. Identifica qué tipo de vértebra corresponde cada una. A, la primera sería cervical, la segunda lumbar y la tercera torácica. B, la primera sería lumbar, la segunda cervical y la tercera torácica. C, la primera torácica, la segunda cervical y la tercera lumbar. Y por último la D, la primera lumbar, la segunda torácica y la tercera cervical. La respuesta correcta sería la C. La primera torácica, la segunda cervical y la tercera lumbar. Y algunos datos para reconocerlas sería que las torácicas poseen fobias articulares en los procesos transversos, como podemos observar aquí, y un cuerpo en forma de corazón. Las cervicales, por otro lado, poseen un proceso espinoso bífido y corto, además de un foramen transverso. Y las lumbares poseen un cuerpo vertebral grande y ancho lateralmente, con la típica forma de un disco intervertebral y un proceso mamilar y accesorio. Luego de haber revisado este contenido, podemos hacer un resumen de lo que fue abordado en este video. Tal como se mencionó en un comienzo, las vértebras junto a los discos intervertebrales forman la columna vertebral, la cual podemos ver en la imagen. Podemos ver además que las vértebras se clasifican en cervicales, que son 7, torácica, que son 12, lumbares, que son 5, sacras y coxígeas. Además, es importante que recordemos que esta columna vertebral está compuesta por 4 curvaturas naturales, 2 primarias que corresponden a la cifosis torácica y sacra, y 2 secundarias que corresponden a la lordosis cervical y lumbar. Además, es importante
recordar que cada uno de estos tipos de vértebras se diferencian tal como abordamos en este video por algunos componentes óseos, tales como los procesos espinosos, los procesos transversos, el tamaño del cuerpo vertebral, entre otros. Esperamos que este video haya sido de ayuda para reforzar los contenidos sobre la columna vertebral, y en esta diapositiva se pueden visualizar las referencias que se utilizaron para la elaboración de este material. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad.